Muy buenas tardes, qué bendición podernos ver una vez más, poder estar aquí juntos, alabando, exaltando a nuestro Dios. La verdad que es un regalo que podamos bendecirlo, podamos unirnos y poder traer un tiempo de alabanza y adoración. Le damos gracias a Dios por esta familia, ¿no? Es nuestra familia, una familia a la cual amamos, donde podemos juntos glorificar el nombre de nuestro Dios y estamos bendecidos de estar acá. Muy bien, pues estamos en la semana número 8, en la conclusión de nuestra serie de Santiago. No sé qué tanto ha bendecido tu vida este, esta serie, pero fíjense que Santiago es probablemente el libro más práctico del Nuevo Testamento. Es simple, fácil de aplicar, con instrucciones de sabiduría diaria. Eh, Y fíjense que fue escrita específicamente para una iglesia que estaba en persecución, que estaba dispersa. Y de hecho, si ustedes se acuerdan, cuando empezamos a leer el libro de Santiago, dice Santiago, siervo de Dios, eh, seguidor de Jesucristo. Y después dice, le habla a las iglesias que están dispersas, a las 12 tribus que están dispersas en el mundo. Entonces estaba hablando le estaba hablando a personas que estaban por todos lados, que estaban dispersos. Y Santiago nos ayuda a personas que podemos estar dispersos físicamente, pero que también emocionalmente podemos estar dispersos o podemos estar viviendo o atravesando momentos difíciles. Entonces, cada semana hemos estado aprendiendo algo que podemos aplicar en nuestras vidas, algo para poder ser mejores hijos de Dios, algo para poder agradar a Dios de mejor manera. Y nos hablaba de cómo vivir nuestra vida. En uno de los temas hablaba de cómo guardar nuestra lengua. En otro tema hablaba de cómo tratar a la gente sin favoritismo. Pues esos eran los temas prácticos que habla el libro de Santiago. Pero al final da un giro. Al final, aparte de lo práctico, habla y termina de una manera muy espiritual. Termina hablando de la oración. Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Y para aplicarlo vamos a empezar orando. ¿Qué les parece? Nos vamos a poner de pie, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que bendiga este tiempo y que lo que vamos a aprender hoy lo podamos atesorar en nuestros corazones. Amado Padre, gracias te damos por esta tarde y por este tiempo que estamos juntos, por esta familia. Gracias por tu amor, gracias porque hasta aquí, Señor, hemos visto tu mano poderosa. Gracias porque te hemos podido alabar, bendecir, exaltar. Y ahora queremos recibir de ti lo que tú tienes para nosotros. Queremos recibir tu palabra y que lo que vamos a aprender lo podamos atesorar en nuestros corazones y ponerlo en práctica. Señor, yo me pongo en tus manos y oro para que seas tú hablando a través de mí, no mis pensamientos, no mis ideas, sino tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Dale un fuerte aplauso a tu Dios. Dios es digno y te puedes sentar, por favor. Como les digo, Santiago, al final de su libro, que es donde vamos a terminar hoy, termina de una manera muy espiritual, hablando de la oración. Y Santiago menciona la oración 5 veces en los últimos 4 versículos. Y vamos a leer eso. Vamos a ir a Santiago capítulo 5, del 13 al 16. Y dice, ¿está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él. Ahí habló 2 veces oración, que ore y que oren por él y los unjan con aceite en el nombre del Señor. Pues dice la oración, es la tercera vez que está hablando de la oración de fe, sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se lo perdonará. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren. Esa fue la cuarta, que en vez que lo menciona, unos por otros, para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. La oración del justo tiene poder, es poderosa y eficaz. Y basado en estos últimos versículos, vamos a empezar hablando de 3 verdades de la oración. 3 verdades de la oración. Y ustedes pueden ver en sus notas que hay 3 marcas. Eso es lo que vamos a estar viendo. Vamos a ver esas primeras 3 con base a lo que estamos leyendo en estos versículos. Y miren, en la primera, al principio de Santiago 5:13 dice, ¿está afligido alguno de entre ustedes? Que ore. ¿Qué nos está hablando acá?
Pon por favor ahí en tus notas, la oración pone mi futuro desconocido en las manos de un Dios que todo lo sabe. La oración pone mi futuro desconocido en las manos de un Dios que todo lo sabe, porque está diciendo, ¿está afligido alguno entre ustedes? Que ore. Entonces pon ahí, la oración pone mi futuro desconocido en las manos de un Dios que todo lo sabe. El problema usualmente, el problema de un problema no es ni siquiera el problema, parece trabalengua, ¿verdad? Sino que el problema es a dónde nos está dirigiendo esa situación. ¿Qué va a pasar? ¿Va a empeorar mi camino? ¿A dónde nos dirigimos con eso? Y si cuando estamos pasando por una situación, esa es nuestra angustia. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar con lo que estoy viviendo? ¿Qué es lo que viene? ¿Cómo lo voy a enfrentar? Y el miedo a lo desconocido es bien inquietante. Y por eso es que Santiago dice, miren, tal vez ustedes no saben cómo Dios lo va a obrar, pero Dios lo va a hacer. Oren y Dios va a obrar. Tal vez en este momento ustedes no saben cómo Dios quiere moverse y no van a saber cómo lo va a hacer, pero Él va a obrar. Así que estén tranquilos. Y a veces no creemos que Dios pueda solucionar el problema. Y no sé si a ustedes les pasa, pero nos preocupamos más de la cuenta. Están las situaciones y no podemos dormir porque estamos pensando en todo eso. Y muchas veces estamos en situaciones que pasamos en vela caminando de un lado a otro, ahí sí que desgastando nuestros zapatos, el piso, caminando. Y Jesús nos dice, y eso nos lo dice en Mateo 6, 31, 34. Así que no se preocupen. ¿Qué comeremos o qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por la mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Si sabemos esto, ¿no creen ustedes que lo primero que deberíamos hacer, nuestro primer recurso debería ser orar? Si Dios se va a encargar de todo, ¿no debería ser primero orar? Pero nosotros tendemos a no hacerlo. Tendemos a tomar nuestras decisiones primero, a caminar primero como nosotros creemos. Y ya cuando nos vemos en una situación difícil, acudimos a Dios. Ahí es cuando oramos. Cuando la Biblia nos dice, no, empiecen orando. Debería ser lo primero que deberíamos de hacer. No sé si a usted le ha pasado, pero cuando usted sale de su casa y va a un lugar que usted ya está seguro, usted sabe seguro que va a encontrar el lugar, se sube a su carro y no sé si en Guatemala aún más, ¿verdad? Se sube al carro y cuando siente ya no sabe cómo llegar. Y en ese momento entonces ya pone Google Maps, ¿verdad? O pone Waze y hasta ahí lo pone. Cuando ya se perdió media hora, uno diría, ¿por qué no lo pone desde el principio? Si lo hubiera puesto desde el principio no se había perdido media hora. Fíjense que nosotros fuimos a Guatemala hace un tiempo atrás. Fuimos al funeral de mi abuelita. Y salimos de la casa donde estábamos, que sí es un poquito lejos, pero no debería ser tan lejos. Salimos 4 de la tarde más o menos. Fuimos llegando al lugar como a las 8 de la noche. Nos tardamos 4 horas en llegar. Y en millas no son tantas millas, la verdad no es tanto. La cosa es que nos tardamos muchísimo en llegar. Y lo que pasó fue que dijimos, bueno, ¿cómo nos vamos a ir? Y en nuestra mente dijimos, nos vamos a ir por este rumbo. Este es fácil porque es esta calle, se va uno directo. Y llegamos. Y sí nos fuimos por ese lado, pero nunca revisamos Waze o no revisamos Google Maps. Entonces tomamos el lugar que nosotros creíamos que era. Y nos fuimos a tomar todo el tráfico y nos tardamos muchísimo. De regreso fue fácil, pero al siguiente día teníamos que regresar. Y dijimos, no, pues hoy sí. ¿Qué creen que hicimos? Ahora sí pusimos Google Maps. Ahora sí pusimos Waze y nos tiró por otros lados, nos tiró por atajos y llegamos mucho más rápido. Pero muchas veces así estamos con el Señor. En lugar de orar primero, lo que hacemos es ver cómo solucionamos la situación y al final atacamos el problema con oración. Deberíamos, así como les digo, al salir de la casa, poner Google Maps o Waze, ¿verdad? Y de una vez llegar al lugar rápido. A veces no lo hacemos y nos preocupamos nosotros de hacer lo que creemos que es, pero necesitamos tomar decisiones en oración. Y eso es lo que nos está diciendo acá.
sería mejor poner todo en las manos de Dios desde un principio. Y lo que Él haga va a ser lo mejor para nosotros. En Mateo 6:10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Sabemos de eso. Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad. Entonces, si nosotros nos descansamos en Él, sabemos que Él va a actuar de esa manera. Seguimos con Santiago. En Santiago 5:14 y 15 dice, ¿está enfermo alguno entre ustedes? Llama a los ancianos de la iglesia para que oren por él y los unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Entonces, en el número 2 ponga, la oración pone mi situación sin esperanza en las manos de un Dios todopoderoso. La oración pone mi situación sin esperanza, ponga esperanza ahí, en las manos de un Dios todopoderoso. Y en Romanos 4 del 18 al 21 dice, aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza, porque había creído que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho, esta es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham, ¿qué dice? No se debilitó. ¿Estábamos ahí? Sí, en el 19. Y dice, y la fe de Abraham, ¿qué? No se debilitó. Aunque a sus 100 años de edad se daba cuenta de que tanto su cuerpo como el vientre de Sara estaban ya casi muertos. 100 años. Pero él seguía creyendo. Abraham nunca dudó de la promesa de Dios, sino que se fortaleció, su fe se fortaleció. La fe de Abraham no se debilitó, sino que se fortaleció aún más y de esa manera. Dio gloria a Dios. Estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Dios es un Dios todopoderoso. Entonces, estamos hablando de que la oración pone mi situación sin esperanza en las manos de un Dios todopoderoso. Fíjense que hace unas semanas, estando en Guatemala, tenemos una familia, tal vez ustedes han conocido a esta familia que la mencionamos bastante, son amigos que viven en Guatemala. Para nosotros, como mi familia, es más que amigos, nos sentimos familia y así nos amamos mutuamente, ¿verdad? Como familia. Y Laurita, ella se conecta muchas veces por YouTube y pone mensajes. Ella es la que pone a veces un mensajito. Si usted ha visto en YouTube, cuando ponemos, si usted llega a ver ahí las prédicas, dice, les mando un mensaje desde Guatemala. Pues ella es. Pues estábamos allá y ella nos mandó un mensajito. Fíjense que tuvimos que internar a mi esposo, que se llama Milcar. Y es preocupante, ¿verdad? Porque lo tuvieron que internar en el hospital y no sabían cómo iba a estar todo. Pasó en la primera noche y al siguiente día les dijeron, mire, fíjense que le hicimos un examen, una radiografía y después otro examen y le vimos una masa en el intestino que está bloqueando 95%. Y entonces, y el doctor le dijo, y mire, a lo que vemos es como un 70% que es un cáncer maligno y un 30% que está bien. Que 70-30, o sea, 70-30% es el porcentaje de probabilidades de algo así fuerte. Entonces esa noche yo hablo con ella y me dice, mi hijo, pues mira, esta es la situación, me cuenta todo y le digo, bueno, oremos. Me dice, ¿sabes qué? Yo desde que me dieron esa noticia, yo estaba pidiéndole a Dios que pudiera revertir el 70-30 a un 30-70. Porque no oramos por eso. Y ella me dice, yo creo que Dios puede hacer la obra. De ese 70-30 a un 30-70, yo confío en Dios. Y le digo, pues sí, oremos. Y esa fue la oración. Señor, tú tienes el poder para revertir. Y la situación es de que él ha estado bastante mal de salud y un diagnóstico de esa manera sería terrible porque tendría que pasar por quimioterapia o por radiación y sería muy fuerte para él, muy duro, ¿verdad? Entonces iba a ser terrible. Pero todos nos oramos y le pedimos al Señor, Señor, reviértelo. En lugar del 70-30 es un 30-70 y estuvimos orando. Siguiente día le dijeron que iban a tener que hacer una biopsia, hacerle la biopsia y ver
qué eran los resultados. Cuando la llaman para darle los resultados y le dicen, mire, vimos ya los resultados, tuvimos que hacerle una colonoscopía, tuvimos que entrar para ver cómo estaba todo. Y cuando vimos que esa masa que él tiene ahí era una piedra de heces. Y no era nada, no es un cáncer, no es una masa mala, sino que era una piedra de heces. Y lo que hicimos, dijo, solo entramos, la deshicimos y ya está bien. Ya tiene el 100% en su intestino bien. Y ella me dice, wow, lo que sucedió. Le digo, wow, nosotros pedimos un 70-30 y después digo, qué mal pedimos, porque tenemos un Dios todopoderoso y Él hizo el 100%. ¿No creen que eso es maravilloso? Y lo que Él hace es perfecto y le damos la gloria a Él. Y lo cuento porque Laurita me dijo, por favor, mi hijo, cuando estés en la iglesia, cuéntalo. Cuando puedas, cuéntales porque sabemos que muchos han orado también por nosotros y por Amílcar. Y por favor, cuéntales qué es lo que pasó. Y entonces yo les cuento justo en el tema de hoy que estamos hablando. La oración pone mi situación sin esperanza en las manos de un Dios todopoderoso. Ese es nuestro Dios, un Dios todopoderoso en el cual podemos descansar. Él es digno de toda gloria y a Él podemos acudir. Y eso es lo que hace la oración. Yo lo que te quiero decir hoy es motivarte a eso, a orar, pedirle a Dios que sea nuestro primer enfoque, la oración. Ahora, seguimos con la siguiente parte de Santiago. Y en el mismo versículo dice, y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Y ahí pon tú, la oración pone mi vida rota en las manos de un Dios que todo lo perdona. Regresando a lo de Amílcar, yo le digo, a veces no oramos como deberíamos de orar. Es cierto que pedimos un 70-30, pero Él puede hacer un 100% y a veces decimos, Señor, bueno, dame un 70-30, tú puedes hacer eso. Pero si Él puede hacer el 70-30, Él puede hacer el 100%, ¿no? Para la próxima, tenemos que orar mejor. Pero Él lo hizo de todos modos, así que la gloria es para Él. Muy bien, la oración pone mi vida rota en las manos de un Dios que todo lo perdona. Y al final de Santiago 5:16 dice, la oración del justo es poderosa y eficaz. La oración del justo. Ahora, ¿quién es justo? Porque dice, la oración del justo es poderosa. Entonces, ¿quién es justo para que la oración sea poderosa? Fíjense que en la Biblia dice, y están listos para esto, en la Biblia dice que nadie es justo. No hay justo ni siquiera uno, dice la Biblia. Entonces, eso es realmente desalentador, ¿no? Si nadie es justo y la oración del justo tiene poder, entonces ¿qué oración va a ser poderosa? Diríamos nosotros. Pero ahora les viene la buena noticia. La buena noticia es que ¿quién es una persona justa? Una persona justa es la cuyos errores Dios se los ha perdonado y Dios los ha transformado y lo ha corregido. Entonces, ¿cómo corriges esos errores? Entregando tu vida a Jesús. Entonces, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús y Él nos limpia de nuestros pecados, nos convertimos en personas justas. Y ahora somos justos ante los ojos de Dios. Y ahora nuestra oración es poderosa porque la oración del justo tiene poder. Entonces, necesitamos llegar a ese punto de creer en Jesús, de entregar nuestra vida a Él para que nuestra oración sea poderosa, porque eso es lo que dice la Biblia. Y eso está disponible para todos, para ti y para mí. Y miren, 2 Corintios 5:21 dice, Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra Dios lo hizo pecado para que en Él nosotros seamos justos ante Dios. ¿Se dan cuenta? Justos ante Dios por medio de Jesús. Es Jesús el que nos hace justos. Y en Romanos 10:13 dice, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Así que no hay nada roto en tu vida que Dios no pueda resolver. Si hay algo roto en tu vida, Dios lo puede resolver. Ese es nuestro Dios. La salvación es lo importante. Hay un señor que se llama, de nombre Tim,
él era miembro de una congregación donde el pastor llegó un día y les dijo, miren, vamos a hacer algo hoy. Necesitamos orar por personas, aquellas personas que nosotros, por las cuales tenemos en nuestro corazón. Y les dijo, les voy a entregar una pastillita como esta. ¿Lo logran ver? En español le llamamos salvavidas, correcto, salvavidas. Lifesavers en inglés, ¿verdad? Salvavidas. Y les dijo, vamos, bueno, ¿quién salva vidas? Solo Cristo, ¿no? Él es nuestro Salvador. Entonces les dijo, les vamos a dar una pastillita como estas. Pónganle el nombre a esa pastilla y guárdenla. Si la pueden llevar en su bolsa, lleven en su bolsa todos los días. O pónganla en un lugar donde la pueda ver. Y cada vez que la mire y mire el nombre de esta persona, diga, haga una oración por esa persona. Y él les dice, hagan una oración por esa persona cada vez y no se cansen. Y cuando la persona llegue al Señor, ese día abra el sobrecito y festeje con ellos, y usted va a festejar comiéndose sus salvavidas. Guarde sus salvavidas. Me parece una idea extraordinaria. Bueno, pues ese señor Tim tenía un hermano que le había estado hablando y orando por él 25 años. Él guardó su pastillita 25 años. El señor tenía 74 años, el hermano. Ese señor, oró 25 años por su hermano. El hermano, cuando cumplió 74 años, recibió al Señor. Y entonces él llama a su pastor y le dice, pastor, le cuento, es una emergencia, ¿no? Y le dice, pastor, le cuento que mi hermano recibió al Señor. 24 años. Después de 24 años. Y lo que hice fue que lo primero que hice fue abrir mi salvavidas y me lo comí para celebrar que mi hermano se había hecho cristiano. Entonces, Dios hace esas obras y Dios puede cambiar vidas, pero necesitamos orar por las personas y nunca es demasiado tarde para Dios. Entonces, Dios pone mi vida rota en manos, la oración pone mi vida rota en manos de un Dios que todo lo perdona. La oración tiene ese poder. Podemos orar por las personas y que las personas puedan llegarse a ser salvas. Y ese es nuestro enfoque, nuestro deseo, que las personas lleguen a conocer de Jesús y puedan ser salvos. Así que, como les decía, es interesante porque el pastor le dice, mira, le dice, ¿y que le hablaste y tú lo convenciste para que se hiciera cristiano? Dice, no. Yo no le hablé. No me vas a decir que estuvo viendo nuestras prédicas y que nuestras prédicas fueron las que al final de 24 años lo convencieron. Dice, no, tampoco. ¿Y qué fue? Estaba leyendo un libro. Dice que estaba leyendo un libro y Dios se le reveló ahí y se hizo salvo. Yo creo que a propósito lo hizo Dios para que nadie se lleve la gloria, ¿no? Solo Dios. Dios hace esas cosas. Pero la oración. 24 años de oración. Así que no podemos parar de la oración. Entonces, tenemos esos 3 puntos, como empezamos a hablar, que yo les decía, de que 3 verdades de la oración, y estas son 3 verdades de la oración, porque Dios es un Dios maravilloso y hace cosas grandes. Pero después Santiago, después de que habla de estas oraciones, nos enseña algo interesante, y habla de un hombre llamado Elías. Y lo hace para construir nuestra fe. Y esos van a ser los siguientes puntos. Y esto es interesante, porque fíjense que usualmente cuando hablamos de la oración, y no sé si a usted le pasa, pero estamos hablando de la oración y dicen, la oración tiene poder. Y uno piensa, sí tiene poder, pero por Elías, ni modo, Elías es un profeta. La oración tiene poder, pero Billy Graham, ¿verdad? Billy Graham cuando sí tenía gran poder. Y así uno piensa que otras personas tienen el poder. Y no sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces cuando la gente sabe que uno es cristiano, le dicen, mira, puedes hacer tú una oración. Yo creo que Dios a ti sí te oye. Y lo hacen de esa manera, ¿verdad? Pero Dios nos oye a todos, ¿verdad? Y le dicen, y muchas personas así hacen, ora tú, porque así a ti sí te oye. Entonces yo creo que Santiago, sabiendo eso, escribe lo que escribe acá, en Santiago 5, 17 y 18. Y dice, Elías
era un hombre con debilidades como las nuestras. Oró fervientemente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Pero era Elías. Ay, pues Elías, si lo leemos en la Biblia, ¿verdad? Y tal vez cuántos de esos hombres leyeron las historias de Elías y dijeron, Elías. Pero él le dice, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. ¿Qué le estaba diciendo? Hey, Elías es como cualquiera de nosotros. Él, ¿viste lo que hizo Dios a través de él? Lo puede hacer a través de ti, porque es un hombre débil como nosotros. Entonces yo creo que Dios, Santiago lo escribe con ese fin, de que podamos entender nosotros de que la oración tiene poder. Ahora, vamos a ver un poquito la historia de Elías. Y ahí nos vamos a ir a esos otros 3 puntos. Y miren, vamos a empezar con 1 Reyes 17:1. Ahora bien, Elías, el tisbita de Tisbé de Galaad. A ver quién lo puede decir sin leerlo. ¿Alguien lo puede decir? Tisbita de Tisbé de Galaad. Le dijo a Acab: tan cierto como vive el Señor, Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia en los próximos años, excepto por mi palabra. Entonces pon ahí, la fe comienza con una palabra. Escribe en tus notas, la fe comienza con una palabra. Muy bien, entonces la fe comienza con una palabra. Elías había recibido una palabra de Dios. ¿Y qué hizo? Se aferró a ella. Entonces, Elías sabía que Dios le había hablado, él tenía la seguridad, él había recibido la palabra de Dios y ahora él estaba aferrado a esa palabra, él tenía la claridad. Pero para aferrar nosotros a la palabra, o para él aferrarse a la palabra, lo primero que tuvo que hacer es recibirla. Entonces nosotros teníamos que recibir la palabra para podernos aferrar a ella. La pregunta es, ¿de dónde vas a recibir tú la palabra de Dios? Pues es fácil, de su palabra, ¿verdad? De la Biblia. De ahí te vas a aferrar a la palabra de Dios y esa es la palabra que vas a usar. Entonces, la fe comienza con una palabra. Así dice Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando tenemos duda de de la salvación de nuestra familia, Señor, ¿será que van a ser salvos? ¿Será que tengo que orar más? Recuerda Josué 24:15. Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. ¿Estás viviendo esa situación con la familia? Recuerda esa palabra y dice, no, mi familia y yo y mi familia serviremos a Jehová. Y tú lo puedes decir. Cuando tienes duda, estás pasando un momento duro en tu vida, ¿qué debes de hacer? Aferrarte a la palabra. Por ejemplo, Salmo 91, 2 y 3 dice, declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro, Él es mi Dios en el que confío, pues Él rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Entonces, en esos momentos difíciles, cuando yo estoy viviendo momentos difíciles, acudo a ese Salmo, Salmo 91, 2 y 3, y digo, declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Él me rescatará de toda trampa. Él me protegerá de enfermedades mortales. Y cuando hay situaciones así, yo voy a declarar esa palabra. Entonces, yo recibo la palabra, me aferro a la palabra. Si estoy en momentos de necesidad, me acuerdo de Filipenses 4:19. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Tengo problemas, no sé cómo voy a salir de esta situación financiera. Recuerdo ese versículo. Y en cualquier situación, si necesito ayuda, ¿qué tengo que hacer? Recordando de dónde viene mi ayuda. Salmo 121, del 1 al 3. Miro a las montañas y me pregunto, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, creador del cielo y de la tierra. No dejará que resbales y caigas. Jamás duerme el que te cuida. Y entonces yo puedo decirle eso al Señor. Señor, jamás duerme el que me cuida. Y tú eres el que me cuidas. Puedo acudir a ti. Puedo recibir de ti. Tú estás conmigo. Entonces, la palabra, primero es tomar esa palabra. Pero por eso es que necesitamos leer la Biblia, aprendérnosla, recordémosla, escribámosla, tengámosla en las paredes, recordar los versículos, porque en esos momentos la podemos declarar y la podemos hablar. Vamos a seguir con la historia de Elías. En 1 Reyes 18, del 41-42, dice, y Elías le dijo a Acab,
sube, come y bebe, porque ya se oye el ruido de un aguacero torrencial. Así que Acab subió a comer y a beber. Mientras él subía a la cumbre del Carmelo, se inclinó hasta el suelo y se puso el rostro entre las rodillas. No había llovido por todo ese tiempo. Entonces Elías le dijo a Acab: sube y ve a comer, porque ya se oye el ruido. Dios le había hablado que ya venía la lluvia. Y aquí hago un paréntesis. Mire lo que hizo Elías. Dice, puso su rostro entre las rodillas. Puso su rostro entre las rodillas. Se puso a orar. Y por cierto, esa es la postura que deberíamos de tomar muchos de nosotros. Orar. Antes de hacer 40,000 llamadas, antes de escribir 20,000 textos pidiendo ayuda, deberíamos de orar. Orar. Eso es lo que hizo Elías. Y sigue la historia en el 43 y 44. Y le dice, ve y mira hacia el mar, le ordenó a su criado. El criado fue y miró. No veo nada, respondió. O sea que el criado le dijo, ve a ver si viene la lluvia. Y el criado fue, no veo nada. 7 veces le ordenó Elías, vuelve a mirar. O sea que 7 veces lo mandó a ver. La 7ª vez el criado informó, desde el mar viene subiendo una nube tan pequeña como la mano de un hombre. Entonces Elías ordenó, ve y dile a Acab, engancha el carro y vete antes de que se detenga la lluvia. Y aquí viene el segundo punto. La fe crece cuando decidimos no rendirnos. La fe crece cuando decidimos no rendirnos. Y eso fue lo que hizo Elías. 7 veces le dijo a su criado, ve a ver, ¿ves algo? Puedes ir a ver. 7 veces. El criado haber dicho, no hombre, ya no hay nada. Al final, como dice, vi una cosita. Mira, vi una cosita insignificante. Eso es todo. Listo, ya la hicimos. Viene la lluvia. Eso es lo que dijo Elías. Porque su fe creció cuando no decidió rendirse. ¿La fe de quién también creció cuando no decidió rendirse? Que leímos, la de Abraham, ¿se acuerdan? Tampoco su fe dice que creció. Entonces tenemos que ser personas que no nos rendimos, que seguimos adelante. Sí, pero he estado orando. No te rindas, sigue adelante. Es que no veo la salida, yo creo que ya no hay salida. Sigue orando. No, es que esta persona o ella ya está muerta para mí. No importa, sigue orando. Si Dios resucita a los muertos, Él puede hacer una obra en las personas. Sigue adelante, no te rindas, no te rindas. Y eso es lo que dice, la fe crece cuando decidimos no rendirnos. Y seguimos la historia de Reyes y dice, y mire esta parte, es interesantísima. Entre tanto, el cielo se oscureció con nubes, se levantó un fuerte viento y cayó un gran aguacero. Acab subió en su carro y partió a Jezreel. El poder del Señor vino sobre Elías y este, ajustándose el manto en el cinturón, corrió delante de Acab todo el camino hasta Jezreel. Ahí pasa algo interesante. Entonces, vieron la nubecita, se hizo una nubesota, después se puso gris y llovió, ¿verdad? Eso es lo que está hablando, un gran aguacero. Pero lo que pasa aquí no es normal. Primero dice, el poder de Dios vino sobre Elías y dice, ajustándose el manto con el cinturón, corrió delante de Acab todo el camino hasta Jezreel. Y dice la palabra de Dios, corrió delante de Acab. Acab iba, dice Acab, si se recuerdan la parte anterior que lo estamos leyendo, dice, dile a Acab que se prepare porque viene el agua. Entonces, y le dijo, engancha el carro y vete antes de que detenga la lluvia. O sea que él enganchó su carro o su carruaje a los caballos que tenía y se fue. Pero la Biblia dice que Elías, y eso es lo que yo les digo que llama la atención, que ajustándose el manto con el cinturón corrió delante de Acab todo el camino hasta Jezreel. O sea que él se ajustó, él se ajustó y salió corriendo. ¿Me podrías enseñar la foto, por favor? Ellos estaban en Samaria y se iban a ir a Jezreel. Ahí en español es como una de Jezreel.
Y fíjense que lo interesante es que está más o menos de 25 a 30 kilómetros de distancia. Acab iba con sus caballos, pero la Biblia dice que Elías se ajustó el manto con el centurión y corrió delante de Acab. O sea que él iba delante de él, iba delante del carruaje todo el camino. Y y corrió de 25 a 30 kilómetros. ¿Pueden creer? Y eso nos lleva al siguiente punto. La fe rompe lo natural y entra en lo sobrenatural. La fe rompe lo natural y entra en lo sobrenatural. Es sobrenatural lo que él hizo. Él salió corriendo y se fue adelante del carruaje. Eso es sobrenatural. Y aguantó 25 o 30 kilómetros corriendo adelante del carruaje. Eso es sobrenatural. Pero en Mateo 19:26, Jesús los miró y les dijo: para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo de Elías, eso es imposible. Sí, para el hombre sí es imposible, pero para Dios es posible. Y lo logró y lo sacó ahí. Y entonces, y lo más interesante es que Elías era humano como todos nosotros, con defectos y situaciones. Eso se lo dijo Santiago y se lo recordó. Todos esos milagros que hizo Elías, tú se los puedes hacer, Dios los puede hacer a través de ti si confías en él. Entonces, la fe rompe lo natural y entra en lo sobrenatural. Y ahorita entra el último punto. Y con esto concluimos. Y ahí ustedes en sus notas dice el mayor milagro de todos. Y él termina con una manera única. Mira el final, esto es genial. Santiago 5, 19 y 20. Hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver, recuerden que quien hace volver al pecador de ese extravío lo salvará de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Con eso cierra él. Con eso está cerrando Santiago. Después de que les habló de la oración, después de que les habló del poder de Dios, ahora les está hablando y les dice, concluye con esta parte. Recuerden que quien hace volver al pecador de su extravío lo salvará de la muerte y lo cubrirá de multitud de pecados. ¿Qué estaba diciendo? Él estaba diciendo: espero que tu situación imposible funcione y que se arregle. Espero que tu futuro desconocido tenga algo de confianza en él. Espero que experimentes el poder sobrenatural de Dios. Espero que experimentes todo esto, que la oración tiene poder. Pero si no lo experimentas o no sucede, quiero que sepas que lo mejor es la salvación. Quiero que sepas que lo mejor es que cada uno de nosotros termine en el cielo. Que lo mejor es que cada uno de nosotros y las familiares terminen en el cielo. No que sean exitosos en la tierra. Si lo viven, genial, excelente. Pero lo más importante es que tengan vida eterna. Y en eso tenemos que pensar. Y en eso tenemos que pensar y actuar. Porque eso es lo que va a convertir a los pecadores del error de su camino. Entonces, el mayor milagro de todos, escriba ahí así en grande, a un lado, la vida eterna, por favor. No tiene línea, pero donde dice el mayor milagro de todos, a un lado ponga la vida eterna. Ese es el mayor milagro de todos. Y eso es lo que Santiago estaba hablando. Lo otro es importante, pero la salvación. Y necesitamos la salvación. Y entonces tenemos un Dios poderoso, un Dios que hace cosas maravillosas. Y vamos a terminar con esto. Necesitamos poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Sí, todo es importante, la oración es buena, genial todo, pero la vida eterna. Yo creo que todos tenemos a alguien. Amamos a alguien que no ha entregado su vida a Jesús. Y por muy bueno que sea todo en la tierra, si la persona muere sin conocer a Jesús, no tiene vida eterna. Y eso nos tiene que pesar. Y tenemos que considerar eso. Y podemos estar pasándola bien, pero la vida eterna es más importante. Podemos alcanzar éxito, está bien, qué bueno que Dios provee y todo, pero de nada sirve si no hay vida eterna. Y tenemos que hacer nuestra parte. ¿Y qué tenemos que hacer? Orar. Entonces vamos a hacer algo, porque me gustó mucho la idea de lo que nos habían dado, la del que les dije del Lifesaver. Entonces les traje un Lifesaver a cada uno, un salvavidas, y ahorita lo van a repartir
Y ahorita mientras los están, si lo puedes repartir por favor, mientras los están repartiendo, yo quiero que pienses en una persona que tú ames, que sepas que no está con el Señor, no está caminando con Dios y que necesita una transformación. Y no sé si se le puede escribir el nombre en el papel o en el plástico. No, si se puede o tú tienes con qué hacerlo, excelente. O si le puedes poner una calcomanía ahí pequeñita con el nombre de la persona, excelente. Pero piensa en alguien. Piensa en alguien y que Dios te dirija. Pero que podamos orar por estas personas. Y no sé si ya todos tienen una salvavidas. ¿Sí? El único que salva vidas es Jesús. Nosotros podemos ser las personas más elocuentes de este mundo. Podemos ganar certámenes de oratoria, de lo que usted quiera, pero el único que convence para la salvación es el Espíritu Santo. Podemos hablar con palabras buenísimas, pero no somos nosotros los que vamos a convencer, es el Espíritu Santo. Entonces nuestro trabajo es orar y pedir al Señor que transforme a las personas. Entonces toma esta pastillita y vamos a orar por estas personas. ¿Te puedes poner tú de pie conmigo, por favor? Y lo que vamos a hacer es esto. Piensa tú en esta persona. Piensa tú en la persona por la cual vas a estar orando. A esta persona, Tim, que les digo, le tomó 24 años. O sea que puede ser que, yo espero que 24 años, que no tarde tanto primeramente, pero si llegara a tardar tanto, que la pastillita esté buena. Pero yo te quiero pedir un favor, si tú oras por alguien y esa persona recibe al Señor y tú te enteras que recibe al Señor o ella, uno, tu celebración va a ser abrirlo y comértelo, ¿verdad? No te lo vas a comer antes, por favor. Y dos, llámame, mándame un texto, cuéntame, ¿sabes qué? Fulanito de tal, el del Lifesaver o el de la pastilla salvavidas aceptó al Señor. Yo me voy a también poner feliz con ustedes y te voy a decir, cómete tus salvavidas, tómate una foto y mándamela, porque Dios va a hacer algo poderoso. Entonces piensa en la persona. Puede ser alguien que tú digas, esto está casi imposible, no importa, vamos a orar por estas personas y en algún momento Dios en su misericordia los va a tocar. Pero en nuestras oraciones, la oración del justo tiene poder y va a ir obrando. Amén. Así que piensa en la persona. Yo ya pensé en el mío. Y vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta tarde entendemos y reconocemos tu poder, todo lo que hemos aprendido acerca de la oración, pero vemos que al final Santiago termina hablando de la salvación y eso es lo más importante. Y Señor, ahora con esta pastilla salvavidas que tenemos en la mano, oramos, Señor, por esta persona que tú pones en nuestra mente. Y ora por esa persona. Y Señor, oramos y pedimos que tú trabajes en sus vidas, que tú transformes su vida. Y Señor, que tú tengas misericordia de esta persona y que te llegue a conocer. Señor, vamos a orar, a insistir para que tú salves a esta persona y que te pueda conocer. No nos vamos a cansar, no nos vamos a ser como Elías, vamos a persistir para pedirte que tú toques a esta persona y hagas esa obra poderosa. Y que un día podamos abrir este sobrecito y podamos celebrar esa salvación comiéndonos esas salvavidas, recordando que el que salva vidas eres tú y que esa persona va a tener vida eterna. Gracias, Dios, por tu amor. Gracias por este tiempo y gracias porque tu palabra nos edifica. Crecemos en ti. Gracias por este libro de Santiago que ha sido de mucha bendición, de mucha edificación. Queremos salir de aquí con el deseo de amarte, de buscarte y estar cerca. En el nombre de Cristo Jesús nosotros oramos. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a tu Dios. Que Dios te bendiga. Con esto estamos terminando nuestra reunión. Recuerda, mañana tenemos oración a las 6.
Pero mañana tenemos oración conjunto con el West Coast, así que no te unas al link de la iglesia regular, sino que al West Coast. Pídenoslo a cualquiera de nosotros para que te podamos dirigir y decirte dónde lo puedes hacer. Que el Señor te bendiga. Te esperamos en la mesa de conexiones. Un fuerte abrazo para todos. Saluda a las personas que están cerca de ti y que tengan una semana bendecida.